dar la más cordial bienvenida a todas las personas que se han unido a este panel, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el cual sirve de apertura a un segundo ciclo de Cultura en Derecho. Como ustedes saben, la palabra cultura puede designar una multitud de dimensiones, desde rituales tribales que han existido en esta facultad, pero también como realizaciones intelectuales y artísticas. En esta oportunidad se dedicarán varias actividades a recordar al poeta José Domingo Gómez Rojas, muerto en 1920, hace 100 años, un poeta anarquista, que fue víctima de la violencia de la época. Hablará en primer lugar el decano de nuestra facultad, don Pablo Ruiz-Tagle. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a este ciclo, la inauguración de la Semana José Domingo Gómez Rojas. El año pasado nos reunimos en la primera Semana Cultura en Derecho y la dedicamos al escritor Albert Camus, que conmemoraba los 70 años de su visita a nuestro país. Comentamos sus trabajos, su visión crítica del uso de la violencia en la política, que se puede apreciar, por ejemplo, en la lectura dramatizada que realizaron destacados actores de esta obra, de la obra Los Justos, en el patio de nuestra facultad. Analizamos su profundo humanismo y su crítica del espíritu dogmático, del espíritu gregario, y de cómo sus ideas y sus escritos son siempre un ejemplo vivo, una escuela de ciudadanía para las futuras generaciones. Hoy nos reunimos en la segunda semana de Cultura en Derecho y hemos optado por alguien geográficamente más cercano. Tan próximo es a quien hemos elegido, que incluso estudió en nuestra facultad entre los años 1918 y 1920, cuando ella no estaba en el actual edificio, sino en la Casa Central. Nos referimos al poeta José Domingo Gómez Rojas, y hoy resulta paradojal que la plaza ubicada frente a nuestro edificio, que lleva su nombre, esa misma plaza sea ocupada en forma precaria, privatizadora y mercantil, por una supuesta feria y por una serie de paletas publicitarias que se erigen como señal de barbarie y con total falta de respeto al noble legado del poeta Gómez Rojas y a los valores más básicos del urbanismo y la ciudadanía. Más fuerte es el contraste en nuestros días si pensamos en la realidad de todos esos ocupas urbanos instalados en bienes nacionales de uso público que franquean las plazas y parques alrededor de nuestra facultad. Son un contraste enorme con los ideales del poeta José Domingo Gómez Rojas, que ha adquirido poco a poco las dimensiones de una suerte de mártir y víctima de la convulsión política y social de la época que le tocó vivir. Porque en unos pocos meses de mediados de 1920, en medio de la agitada campaña presidencial entre Arturo Alessandri y Luis Barros Borgoño, cuya votación fue tan estrecha que tuvo que ser luego decidida por el Congreso, se produjo el surgimiento de una campaña anti-extranjeros, especialmente contraria a los inmigrantes peruanos, tras el golpe de Estado que había sucedido en esa misma época en Bolivia, y que sirvió como pretexto para una serie de discursos patrioteros y movilizaciones nacionalistas en nuestro país ante la perspectiva de una posible guerra, probablemente inventada, con fines políticos en el norte. Y fue en ese contexto que los estudiantes progresistas y principalmente los anarquistas agrupados en torno a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se opusieron a estas ideas y fueron objeto de un serio ataque cuando miles de jóvenes conservadores saquearon su sede y se quemó la FECH y su biblioteca, y luego comenzó la represión y la persecución en contra de los estudiantes y obreros anarquistas en el llamado proceso a los subversivos,
que terminó encarcelando a cerca de 1000 personas sin respeto por el derecho de disenso, ni la protesta, ni las más elementales garantías. Testigo y actor de este tiempo fue José Domingo Gómez Rojas, que tuvo activa participación en estos eventos, que se lo vinculaba además con la sección chilena de la I.W.W. o, comillas, Trabajadores Industriales del Mundo, organización internacional obrera afín al anarquismo. Esa vinculación fue la razón de que fuese detenido pocos días después del ataque a la fecha. Y en los meses siguientes, Gómez Rojas fue sometido a torturas en la cárcel y a consecuencia de ellas y las alteraciones de su espíritu maltrecho, fue ingresado al manicomio, donde murió con apenas 24 años de edad. Las humillaciones, los golpes, los baños nocturnos con agua helada, la incertidumbre, el silencio, llevaron al joven poeta al desvarío y luego a la muerte. Pero en medio de estos años turbulentos, Gómez Rojas se consagró como un escritor tan precoz como destacado. En 1912 publicó sus primeros poemas en una revista o publicación denominada El Heraldo Cristiano, donde muestra afinidad con las ideas del cristianismo reformado protestante, un profundo misticismo y una crítica del catolicismo oficial que imperaba. Y un año más tarde, con apenas 16 años, escribe Rebeldías Líricas, su primer y único libro publicado en vida, en que convivían sus ideas políticas y su profundo sentido del amor, de la muerte y de la mística. En los 8 años que separan ese libro de su muerte, trabajó en lo que a su formación intelectual se refiere y escribió y publicó muchos artículos, obras de teatro y poesía, sobre todo poesía, además de ejercer un influjo literario en muchas otras personas. Tuvo amistad con quienes llegarían a ser escritores chilenos de primer nivel, tales como el gran José Santos González Vera y Manuel Rojas, y ambos lo recordarían a pesar de tener casi la misma edad como un maestro. Manuel Rojas lo convirtió en un personaje de sus novelas bajo otro nombre. Para revisar entonces con espíritu crítico su obra y su legado, nuestro ciclo de actividades de la Semana Cultural en la Facultad de Derecho está dedicado este año al poeta José Domingo Gómez Rojas y se han pensado de manera amplia y variada muchas actividades. Se ha contemplado, por ejemplo, la presentación de una novela reciente, Subversivos, de nuestro egresado y profesor en cursos de literatura, Nicolás Vidal, en que figura Gómez Rojas como personaje. Se ha pensado también en la lectura de algunos poemas suyos en la voz de la destacada actriz Patricia Velasco y el actor Pedro Vicuña, que realiza actividades docentes en nuestra facultad. Y para hoy, como partida de esta Semana Cultural, hemos organizado un panel de lujo sobre su vida y su tiempo, en el que participan figuras intelectuales del primer nivel, entre ellas el crítico literario y ex estudiante de nuestra facultad, Camilo Marx, los historiadores Adriana Palomera y Raymond Cray, quienes han estudiado los movimientos anarquistas de la época de Gómez Rojas en Chile, y también el arquitecto Dino Bossi, que abordará cuestiones relevantes al poeta. Ellos tratarán diversos aspectos de la persona del escritor y su legado. Coinciden estas actividades con el centenario de su muerte. Mañana se cumplen exactamente 100 años de ese hecho. Al día de su funeral asistieron miles de personas, se calcula que más de 50.000, en una ciudad que tenía 500.000 habitantes. 1 de cada 10 santiaguinos puede haber estado presente en el funeral. La procesión fue una marcha multitudinaria que paralizó el centro de la ciudad. Varios sindicatos se declararon en paro.
presos de Santiago y Valparaíso enviaron coronas de flores. Pablo Neruda entonces tenía 16 años y en sus memorias Confieso que he vivido compara la repercusión de esa muerte y su funeral con el de García Lorca en España. Sin embargo, es solo en 1940, cuando se cumplieron 20 años de su muerte, que se publica bajo el título engañoso Rebeldías Líricas, en una muestra amplia de su obra y en una edición que tuvo a su cargo el escritor Andrés Sabela, que era de una generación más joven y se propuso rescatar al poeta que hoy homenajeamos. Es entonces también en 1940 que se realizan homenajes y se nombra el parque o plaza frente a la Escuela de Derecho con su nombre. Este espacio que ha sido tantas veces amenazado, como seguramente comentará Dino Bossi, incluso hace unos años se pensó poner una estatua papal deforme en sus proporciones y hoy se erige una infausta feria y una serie de paletas que rodean la plaza y que llegan a ser más de 20 con un lamentable espíritu mercantil. En esos tiempos se realizaban peregrinaciones de estudiantes a la tumba, al menos hasta 1945. Y es verdad que su recuerdo declinó, y no es sino a principios de los años 80 del siglo pasado, cuando algunos grupos de estudio adoptaron su nombre, si bien su efigie pudo haber estado presente en rituales estudiantiles. Algunos de esos grupos que formaban estudiantes de derecho poco o nada tenían que ver con su personalidad. Quizá haya también una especie de renacer de Gómez Rojas, considerando la novela mencionada Subversivos, o que se publique nuevamente en Chile Rebeldías Líricas. Si hay un renacer, esperamos contribuir con nuestras actividades y si no lo hay, esperamos contribuir a su memoria y a la reflexión en torno a sus ideas, su vida y su persona. Y permitan que anticipe una reflexión, una tesis personal sobre la obra que conozco del poeta que hoy nos congrega. Es mi opinión que su poesía militante no alcanza a ser valiosa y sus repetidos y altisonantes llamados a la revolución y su crítica al capitalismo tiene una tintura monocorde que le resta valor literario. Me parecen que las sátiras de los poetas latinos, los epigramas y denuestos de Pablo Neruda, de Pablo de Roca, de Vicente Huidobro y de tantos otros poetas chilenos son mejores en su expresión de virulencia personal, crítica social y revisión de nuestras costumbres. Lo que sí tiene el poder de conmovernos en la obra de José Domingo Gómez Rojas es su poesía amorosa, el canto místico y los versos a la muerte, a la soledad. Es quizá porque su martirio y victimización juvenil por una causa llena de infortunios y confusiones no ha podido servir para inspirar un proyecto que tuviese duración y efectividad. Su pensamiento revolucionario y anarquista no ha generado los cambios que el poeta proponía y auguraba en sus escritos más fulgurosos. Su figura, en cambio, se ha instalado en la plaza que lleva su nombre. Lo que es realmente más valioso es el canto al amor, el canto al misticismo, a la muerte, a la soledad, a la desesperanza, que a mi juicio reúne lo mejor de sus destellos poéticos y que permanece hasta hoy día con nosotros. Ahí está lo imperecedero, lo que no se pierde por su muerte temprana y se queda con nosotros para siempre. Entre ellos el poema Acércate, ese deseo que me diste, el perfume de las musas en sus 4 versiones y el fragmento del poema escrito en la cárcel que al final de estas palabras o ahora mismo podríamos leer. Yo que tengo lejanos jardines en la luna
y reinos invisibles en estrellas lejanas y princesas dormidas de embrujada fortuna, y reinos interiores y cosas extrahumanas. Yo que tenemos que volver al texto, página 158, disculpen. Sí, eso está Más en un arriba, un PDF. poco más arriba, un poco más arriba. Ahí. Yo que tengo un silencio de armonía profundo gravitando con ritmo de misterio de mí mismo, yo que siento y que vivo la belleza del mundo, jamás podrán hundirme en el pequeño abismo. Hasta que mire el cielo y llame a las estrellas para arrullarlas dentro del corazón transido, basta que cara a cara relate a Dios mis querellas para que Dios conteste, hijo, ¿te han afligido? Por eso nada importa, madre, que a tu buen hijo los pobres hombres quieran herir. Piedad por ellos, piedad, 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 mi amor, ya los bendijo que la luz de los astros les peine los cabellos. Este es un poema escrito en la cárcel, en las condiciones más extremas por José Domingo Gómez Rojas. Y para terminar, Andrés Sabela, el estudioso y recopilador de la obra de Gómez Rojas, en su libro de 1939, Popularización de Gómez Rojas, sugería a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, nuestra casa de estudio, colocar en algún lugar una lápida, comillas, que perpetúe el nombre de aquel lejano alumno de la misma facultad que abrevó el dolor por su pasión al derecho y la justicia, cierre comillas. Sabemos que en nuestra facultad hay un memorial que recuerda a otras víctimas de la dictadura militar y no hay una placa en memoria de Gómez Rojas. Quizá algún día debiese haberlo. Hay una Me plaza. parece, ¿Ah? pero me parece que Plaza antes de cumplir con Parque. ese deber de justicia que nos propone Andrés Sabela, debemos primero recuperar el Parque Plaza José Domingo Gómez Rojas, que lleva su nombre y que todos los días es deshonrado en la infame instalación y en las paletas publicitarias que usurpan el espacio del bien nacional de uso público que al poeta homenajeado le corresponde. Esa tarea no cejará y seguiremos pidiendo una y otra vez a las autoridades de la Municipalidad de Recoleta que han mostrado interés en cumplir este cometido, pero que su declaración de buenas intenciones debe hacerse realidad. Así el espíritu del poeta laureado José Domingo Gómez Rojas podrá pasearse y sobrevivir entre los maravillosos árboles ombús del parque del frente de nuestra facultad, y nosotros con él, estudiantes, profesores, ciudadanas y ciudadanos, nos pasearemos con él y entre medio el amor y la poesía, como alguna vez soñé en mis días de alumno en el pasado, en ese parque al frente de la facultad. Mientras tanto, lo recordaremos con estas actividades. Muchas gracias por su paciencia en escucharme. Un detalle que yo dije, así, perdón, interrumpí, es que hay una plaza que lleva su nombre. Lo leí anoche, no tenía idea. Que está en Esa una... es la que está al frente de la facultad, Camilo. No, hay otra. Hay otra. Ah, ya, bueno, eso no la No sé conozco. si es Conchalí, no sé, pero lo leí ayer. Ah, Y bueno. perdón también, otro nombre asociado con Domingo Gómez Rojas es el fundador del teatro chileno. Es el gran dramaturgo chileno Antonio Hernández, que escribió Árbol Viejo y La Viuda de la Pablaza, que son obras de teatro, digamos, de lo mejor que se ha escrito en el teatro chileno, el teatro realista, digamos. Pedro, perdona. Bien, pues decano, muchas gracias por sus palabras. Ante todo, para quienes deseen plantear preguntas, deben escribirlas al correo electrónico comunicaciones@derecho.uchile.cl. Si hay preguntas que plantear. Bueno, le corresponde su turno a Camilo Marx. Y Camilo Marx, al igual que Gómez Rojas, estudió Derecho en la Universidad de Chile, es abogado, y su labor se desarrolló en la defensa de los derechos humanos. Como Gómez Rojas es también escritor, autor de 3 novelas y un libro de relatos, no podemos saber si
además anarquista y contrario al capitalismo, aunque ese autor como bien cuadra el sonido de su apellido del libro La dictadura del proletariado, aunque en este caso es una novela. Camilo Marx ha ejercido largamente la crítica literaria en diversos medios, desde hace ya varios, hasta donde sabemos es el último representante de la exigente tradición de la crítica semanal. De sus dos últimos libros son de memorias, Indemne, todos estos años, y El Sol del Pacífico. Ahora hablará de la dimensión literaria de Gómez Rojas y algunas figuras con las que se relacionó. Adelante. Bueno, después de lo que dijo Camilo. Pablo Ruiz-Tagle, el decano, en realidad no sé lo que puedo decir. Quizá volver, yo soy partidario más de preguntas y respuestas, va a ser más un diálogo, porque ya realmente otra exposición no soy capaz de exponer ni la milésima parte de lo que dijo nuestro decano. Bueno, primero, sí, yo estudié en una época en que los decanos, en realidad no eran decanos, se llamaba Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y era Escuela de Derecho, era el rector. Pero el rector de la Escuela de Derecho es generalmente el decano, y los decanos no voy a mencionar, pero como mucho, habrían leído a Papelucho y a la Corintellao. Así que estoy muy contento lo he podido ver algún par de veces que me ha invitado al centro de alumnos. Estoy muy contento del cambio que veo en mi alma mater. Estoy muy agradecido, como les dije al comienzo también, de que me hayan invitado, porque es primera vez que como escuela me invitan. Y en tercer lugar, perdón que vuelva a la misma idea, y quiero sobre esto dialogar, no. Con Patricio nos hicimos la pregunta, virtual, claro, porque lo estoy viendo ahí, pero está igual, yo estoy mucho más viejo, estoy un viejo decrépito, Patricio de peso no cambia. ¿Por qué Domingo Gómez Rojas? Y yo buscando una causa, porque fue alumno de nuestra misma escuela, pero en realidad después de lo que dijo el decano, no. Él vivió también en la época de los años 20, los años 10, los años 20, yo no soy historiador, pero fueron una de las épocas más convulsas en la historia de Chile hasta los años 70 y después. Él conoció también a Luis Emilio Rocabarren. Él participó bueno, la IWW, International Workers of the World, que era de filial anarquista. Él, digamos, fue influido también por autores, curiosamente, que uno no lo asociaría, como Nietzsche y D'Annunzio, ¿no? Él participó en el grupo de los 10, en el grupo de los Caimanes y en otro grupo más. En el grupo de los 10 lo destacó el gran poeta chileno, hoy día no olvidado, pero poco leído, Pedro Prado. Entonces ahora estoy más convencido de por qué han elegido a José Domingo Gómez Rojas. Insisto, vi ayer, porque esto es mi taradez computacional no tiene límite, pero vi ayer una plaza que lleva su nombre, pero en una comuna. Puede ser el Conchalí en alguna parte. Eso para empezar, yo preferiría, como digo, dialogar. Perfecto, no hay problema. Unos 10, 15 minutos. Así que no, un par de preguntas que bastan. ¿Qué opinión tiene Camilo de la poesía de Gómez Rojas? Si hace distinciones entre periodos o si valora un aspecto sobre otro. A mí, evidentemente, el poema que me parece mejor de todo es los escritos en prisión, ¿no? Yo que tengo lejanos jardines en la luna, ese que lo leíste. Eso es un poema extraordinario. Es un poema extraordinario. También El Parque Dormido, las sendas que se bifurcan todas blancas en la luna. Y Éxtasis, que es un poema de amor, ¿no? Que les voy a leer la primera línea nomás, porque no los anoté enteros. Ante el santo paisaje me detengo.
Esos poemas me parece que todavía tienen fuerza. Pero esto es una cosa que yo la estoy descubriendo y lo digo con toda me carga, detesto autocalificarme, humildad, modestia, pero digo, se los debo a ustedes. Si no hubiera sido por esta convocatoria, yo, José Domingo Gómez Rojas, habría sido una figura así olvidada. Y ahora creo que es injustamente olvidada. No sé si me expliqué. Gracias ¿Qué te parece la relación con otros escritores de su época? ¿Perdón? Más lento, Patricia, la pregunta. ¿Qué te parece su relación con otros escritores de su época? No, preguntarte qué de la relación que él tuvo con otros escritores de su época y sobre todo sobre los que ejerció cierta magisterio, como a pesar de que eran de la misma edad, Manuel Rojas y González Pérez. Bueno, es sorprendente, también resultó muy sorprendente para mí que un poeta que yo pensaba que había vivido en el anonimato completo, que había vivido prácticamente ignorado por todo el mundo, aparte de que fueron 50.000 personas a su funeral, como dijo el decano, se relacionará con los grupos anarquistas, con grupos comunistas, con grupos socialistas y con tres grandes escritores chilenos, como dos de ellos son premios nacionales, tres son premios nacionales de literatura: Pedro Prado, Manuel Rojas y José Santos González Vera. Y además con Antonio Acevedo Hernández, que, insisto, bueno, yo tuve la suerte, esto es la época, cuando yo estudié Derecho en la época de Andrés Bello, de ver La viuda de Pablaza, que es una obra extraordinaria, con María Canepa y Jaime Lorca, una de las voces más hermosas del teatro chileno, todavía vivo, 90 y tantos años, y todavía hace recitales. Entonces, todo esto me liga ahora con Domingo Gómez Rojas. ¿Y qué opinas si debería hacerse una edición más cuidada? La última que sacó la UDP sí, es una antología muy breve, pero está todo muy desperdigado aún. Yo, a pesar de que hago clases en la UDP, la editorial ha decidido mandarme a exactamente el mismo lugar donde se murió Domingo Gómez Rojas. No, el libro no me ha llegado, así que yo recurrí, lo siento, a una antología que me envió una amiga que es una poeta, Cecilia Palma. Ella me envió una antología y de ahí pude leer en tiempo récord una docena de poemas de él. Pero el libro de la UDP no lo tengo, yo no lo tengo. Desgraciadamente. Sí. Bueno, lo voy a obtener. Yo lo vi, es muy breve. No, lo que digo es que es muy breve y es menos completo que cualquier antología anterior. ¿Se requeriría que sea una obra completa? ¿Que se hiciera un estudio filológico de Gómez Rojas? Yo creo que merece una biografía. Pero de verdad, porque morir a los 20 años después de esa vida. ¿Tú te animas? Merece una biografía. Ahora, desgraciadamente, en Chile el género es un género. De la biografía literaria no funciona mucho. No sé por qué motivo. Será porque, no sé, vamos a ver. No funciona. Funciona solamente el género de las memorias. Y merece, por supuesto, que sea editada su obra completa. Completa. Y estudios, y quizá también. Bueno, el ramo, cuando yo estudié, también como digo en la época de Andrés Bello, el ramo no se llamaba lenguaje y comunicación, que ahora es un tutifruto y un montón de estupideces, porque bueno, no estupideces, pero hacen leer La Metamorfosis de Kafka, que me parece excelente, pero no es un libro de la tradición española. Cuando yo estudié se llamaba castellano. Bueno, hay autores que están
incluidos en las asignaturas de lenguaje y comunicación. No está Domingo Gómez Rojas. Yo creo que debería estar por lo menos un par de poemas de él, junto con los poemas él fue contemporáneo de, ¿cómo se llama este? Yo la última paletada. Babelis. Carlos Babelis. Bueno, fue contemporáneo de Pablo de Roca también, que es una figura gigantesca. Fue contemporáneo, no, mucho menor, lo dijo nuestro decano, de Pablo Neruda. Entonces, quizá insertar poemas de él en el currículum, o currículo, como se dice, de la enseñanza media. Me parece que es un deber. Bueno, muchas gracias, Camilo. Y vamos a seguir entonces con la conversación. El panel, sí. Con el panel. Patricio, tú diriges esto. Sí. Bueno, le corresponde el turno al historiador estadounidense Raymond Crave, el profesor de la Universidad de Cornell, quien ha estudiado distintas formas de las relaciones entre el espacio y la política. Así, su primer libro, se llama México Cartográfico, analizó la forma en que se construyen las descripciones sobre la geografía y la construcción espacial, centrándose particularmente en el estado de Veracruz. Su segundo libro es justamente sobre, se llama Santiago Subversivo, se publicó en Chile, traducido en el año 2017, donde analiza las protestas, digamos, en los años 20 en círculos anarquistas, ¿no? Ahí también se ve un poco la configuración de la ciudad y la política, y ustedes, si lo ven en el libro, hay muchos mapas, digamos. Él nos hablará un poco de sus estudiantes como sujetos políticos y su vinculación con los obreros en la época, y también de lo que significó Gómez Rojas en su época. Así que adelante, Raymond Crave. Nos va a hablar en escocés. En escocés. No, habla inglés. No habla pues, pues primero, mis sinceros agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? Y a los profesores Patricio Tapia y decano Pablo Ruiz Tagle por la tan amable invitación. Es un placer participar en estas conmemoraciones de la vida y la muerte de José Domingo Gómez Rojas, quizás gran poeta. Yo quiero leer solamente una línea, ¿no? de un poema de Gómez Rojas, de renegación. Yo, hijo de este siglo, hipócrita y canalla. Es una línea intensa, muy fuerte, y algo que tiene mucho que ver con nuestro propio siglo, ¿no? Se podría decir mucho de Gómez Rojas, por supuesto, y escribí una obra de historia que sigue de cerca los acontecimientos de julio, agosto y septiembre de 1920, el proceso a los subversivos. Pero para los propósitos de esta discusión, pensé que podría ser útil enfocarnos en un par de temas en particular, dado que estamos aquí gracias a la Universidad de Chile y su Facultad de Derecho. Pensé que sería útil discutir el papel de los universitarios y las circunstancias alrededor de la muerte de Gómez. Para empezar con los universitarios. Hacia la década de 1910, los estudiantes universitarios se convertían en una poderosa fuerza social y política en muchos países de Latinoamérica, no solamente en Chile. En Santiago, también en Valparaíso, la organización más importante para las movilizaciones de los universitarios era la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile. Era un poderoso, la FECH, ¿no? Era un poderoso mecanismo a través del que podían involucrarse políticamente, ¿sí? Actuar con respecto a las principales problemáticas políticas y sociales de la época, crear una potente subjetividad política y forjar alianzas con otros sectores sociales. Los líderes de la FECH participaron activamente en la formación de la
Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, ¿sí? Un movimiento bastante fuerte, bastante importante, especialmente en 1918. Y los estudiantes de medicina ayudaron a crear clínicas nocturnas para las familias trabajadoras y desplazadas de Santiago. También los que vinieron del norte con la crisis de las minas de salitre. Dichas intervenciones iniciales en la vida social y política se profundizaron y adquirieron matices más militantes en 1917, después, en parte debido a que surgía una nueva generación de líderes de la FECH, en parte porque las crisis económicas se profundizaban en Santiago y el resto del país. Así, en 1918, la dirigencia de la FECH, influida por la Gran Guerra Mundial, la Revolución Rusa, curiosamente la Revolución Mexicana no tiene nada que ver, no trae nada de atención, ¿no? Con los universitarios. Entonces, influida por la Gran Guerra Mundial y la Revolución Rusa, se volvía cada vez más internacionalista y en su orientación política. Algo que sirve para explicar la fuerte resonancia de las ideas anarquistas y socialistas en la FECH. Había surgido una nueva generación de dirigentes estudiantiles, una generación más diverso, social y geográficamente, y una que se radicalizó a partir de acontecimientos y procesos internacionales, nacionales y locales. No había una coherencia ideológica o ideológica rígidamente, ¿no? Entre estos estudiantes, ya que algunos se identificaban con una ala relativamente izquierdista del Partido Radical, otros con el anarquismo y otros con alguna combinación de perspectivas liberales y anarquistas. Pero dentro de la FECH había en estos años realmente una fuerte orientación hacia el anarquismo, una orientación que incluía a algunas de las figuras más reconocidas de la época: Juan Gandulfo, su hermano Pedro Gandulfo, Mamo Rojas, José Santos González Vera y, claro, José Domingo Gómez Rojas. Ya sea que hayan estado inspirados por la Revolución Rusa, consternados por las persistentes disparidades en Santiago, o impulsados por sus experiencias cotidianas en las calles de la ciudad, los estudiantes apuntaban cada vez más a las problemáticas sociales y políticas y encontraron en la FECH, el club de la FECH, un espacio organizacional e institucional para hacerlo. En efecto, esta es precisamente una de las razones por las que la respuesta, la retórica, las actividades de la FECH sería tan intensa, porque rompía las fronteras de la oposición aceptable. Mientras los estudiantes hablasen como estudiantes, ¿no? Limitándose a la reforma universitaria, cuestiones de posiciones académicas, financiamiento, otras cosas similares, ¿no? Apenas eran una amenaza. Pero en 1918, 19, 20, parecía que la dirigencia de la FECH se involucraba cada vez más en cuestiones sociales y de política nacional. Los estudiantes, en otras palabras, afirmaban el derecho de referirse a los asuntos comunes. Al mismo tiempo, el espacio físico de la FECH, la sede, el club de la FECH, en Ahumada, calle Ahumada, se convirtió en el domicilio frecuente de múltiples organizaciones de trabajadores que necesitaban un lugar para reunirse. Muchos de los que se reunían ahí con regularidad eran artesanos, trabajadores y jóvenes trabajadores intelectuales como Mamo Rojas y José Santos González Vera. Y el club de la FECH pronto se convirtió en un espacio donde se encontraban y conversaban. En otras palabras, la FECH se había convertido en mucho más que una federación estudiantil. La dirigencia de la FECH había ampliado el significado de ser estudiante, el rol que podía y debía tener la FECH, la idea,
de quién podía involucrarse en política y el significado mismo de la política. Los espacios como la sede de la FECH, así como las calles mismas de Santiago, se convertían en lugares habitados por estudiantes y trabajadores, y de los que se apropiaban conjuntamente, haciéndolos suyos. Eran espacios que fomentaban la creación de alianzas, coaliciones y amistades a medida que disminuía la distancia, tanto física como social, ¿no?, entre obreros. En otras palabras, llegaban a ocupar la misma ciudad. Pues qué terror para la aristocracia chilena. Como recordó el abogado Carlos Vicuña Fuentes, por toda la ciudad, estudiantes, poetas, trabajadores, jóvenes intelectuales y otros se reunían, discutían, escribían, pronosticaban, se organizaban en una marea apocalíptica que horrorizaba a una enervada aristocracia. Y esto es algo que nos ayuda a entender la intensidad de la represión en contra de la FECH y en contra de los universitarios en 1920. 2 veces, 19 de julio y 21 de julio, atacó la juventud aristocrática el club de la FECH y destruyó el interior, quemar libros, quemar archivos. Fue absolutamente increíble, ¿no?, en el centro de la ciudad. El mismo día, 19 de julio, el gobierno empezó con el proceso a los subversivos. Y voy a explicar esto por la experiencia de Gómez Rojas. El 25 de julio, ¿sí?, 6 días después, 3 agentes de la sección de seguridad detuvieron a Gómez Rojas en su hogar, en el sur de la ciudad, en una zona que se llama, en la oscura vida radiante de Gómez Rojas, el barrio latino. Y fue realmente el barrio anarquista, ¿no? Detuvieron a Gómez Rojas en su hogar. La causa era la sospecha de su afiliación a los IWW, ¿no?, Trabajadores Industriales del Mundo. El fundamento para la acusación surgió de un documento que identificaba a Gómez Rojas como uno de los secretarios de la IWW. Y realmente era uno de los secretarios de la IWW. Pero la IWW no fue ilegal hasta 19 de julio. Fue arrestado junto a una cantidad de destacados anarquistas y llevado a la sección de detención y la cárcel pública de Santiago. Preguntaba a su amigo José Santos González Vera, ¿qué delito lo llevó a la cárcel? Ninguno, pero era anarquista. Tan llena estaba la cárcel en ese momento, con todos estos detenidos supuestamente sediciosos, ¿no?, que los funcionarios hicieron que los detenidos, incluso a Gómez Rojas, fueron trasladados a la penitenciaría. Ahí habría de reunirse con un número de amigos, camaradas, Pedro Gandulfo, Rigoberto Soto Rengifo, Julio Valiente y otros. Podía disfrutar más tiempo en el patio, fumar, conversar, etc. Fue mejor en estos momentos ir a la penitenciaría que a la cárcel. ¿Sí? Pero así a fines de agosto, Gómez Rojas estaba de vuelta en la cárcel de Santiago. No está claro a qué se debía su regreso. Puede haber sido a un intercambio insolente, digamos, con el juez, infamoso juez, José Astorquiza, Don Pepe, como le dijo Gómez Rojas. Es un momento famoso en la historia de Gómez Rojas. Había una reunión entre Gómez Rojas y Astorquiza y supuestamente había el siguiente intercambio. Juez, ¿es usted anarquista? Gómez Rojas. No tengo, señor ministro, suficiente disciplina moral para pretender ese título que nunca mereceré. Juez, usted joven aparece en estos antecedentes complicado en uno de los más graves delitos que pueden cometerse dentro de una república. Atentado contra la seguridad interior del Estado. Gómez Rojas. No hagamos teatro, señor ministro. Astorquiza, iracundo,
dio la orden, llévese inmediatamente a este insolente y que le pongan esposas y lo dejen incomunicado y 8 días a pan y agua. O quizás haya sido resultado de la visita de Astorquiza a la penitenciaría, donde pudo observar a Gómez Rojas en el patio, fuera de su celda, fumando casualmente, manos en los bolsillos, una imagen de reposo y confort, ¿no? Pero el punto es este: su regreso a la cárcel puede haberse debido a una variedad de cosas, precisamente porque, a pesar de las apariencias institucionales y legales, el proceso a los subversivos era una iniciativa ad hoc, guiada menos por procedimientos legales, por antecedentes jurídicos, que por capricho individual por parte de Astorquiza y sus colegas. Ansiedades de clase, una aristocracia que está perdiendo el centro de la ciudad, ¿no? Está lleno de ansioso, ¿no? Es totalmente. Y una voluntad colectiva de persecución. Gómez Rojas sufrió tanto por su negativa a obedecer los protocolos de las jerarquías sociales, como por lo subversivo de sus ideas y actividades revolucionarias. En efecto, desde la perspectiva de los que estaban en el poder en esa época, puede que su acto más subversivo haya sido no mostrar la deferencia adecuada a sus supuestos superiores. Magistrados, jueces, policías, agentes de seguridad, ¿no? Ante los que se presentaban, ¿no? Varios personajes de la época comparan el caso de Gómez Rojas con lo de Oscar Wilde. González Vera escribe, por ejemplo, a Nietzsche y a Oscar Wilde: sí, que les era fiel. Su actitud con el juez Astorquiza fue en todo digno del gran inglés. Es cierto que le costó la vida. Y como ya saben ustedes, costó la vida. Gómez Rojas sufrió mucho en la cárcel durante el mes de septiembre de 1920. Había sido desnudado, engrillado de manos y pies, dejado sin comida y en aislamiento. Los guardias lo empaparon con agua de manera reiterada en pleno invierno. Su salud física, su salud mental sufrió. Y el 21 de septiembre los oficiales trasladaron a Gómez Rojas a la casa de Orates. ¿Estaba enfermo o estaba loco? Después de semanas forzado a estar desnudo, encadenado, malnutrido y en aislamiento, muy probablemente se trataba de ambas cosas. El 29 de septiembre de 1920 se murió José Domingo Gómez Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raymond. No, era reiterar que al final de esta reunión se responderán preguntas. Para quienes deseen plantearlas, deben escribir al correo comunicaciones@derecho.uchile.cl. Gracias de nuevo, Raymond. Ahora le corresponde el turno a Adriana Palomera. Ella es profesora de Historia en la Universidad de Santiago, ha escrito muchos artículos sobre la figura de la mujer anarquista, es coautora del libro Mujeres y Prensa Anarquista en Chile, que cubre los años 1897 a 1931, publicado en el año 2006. Si bien es cierto que la mujer no está muy presente en la fecha, al parecer, ella nos hablará de la fecha y de su contexto. Adelante, Adriana. Bueno, la verdad es que es un poco complicado meterme en el tema a propósito de la primera parte, que es bien poética. Yo de poesía no sé mucho, así que no me voy a referir en particular ni a la poesía, pues sería una patué mía, ¿no? Y cuando me convocó Patricio pensé en cómo podía aportar. Creo que Raymond ya hace algo, digamos, de lo que también pretendo, que es un poco dar el contexto, incluso más allá de la fecha, ¿no? Como para entender como las directrices del anarquismo y dónde se sitúa en el fondo el poeta, ¿no? Y no solo el poeta, sino que muchos otros.
Por eso el título le puse Obreros, Cultura y Emancipación. Me están pidiendo que admita, ¿yo admito o hay otra persona que también No, está...? Desca, tú expon nada más, no importa, no te preocupes Yo de... estoy a cargo de eso, Ya, Adriana. ya, perdón. Bueno, entonces una de las cosas que me parece importante, que pocas veces se habla respecto al anarquismo, es justamente lo que está ahí arriba, ¿no? A veces yo la pongo como una interrogación, ¿anarquistas más allá de la clase o dentro de la clase? Que me parece que es un tema bien interesante porque cuando nosotros miramos el anarquismo en Latinoamérica, particularmente en Latinoamérica y algunos países de Europa, estoy pensando en España, el anarquismo tiene una característica, o una parte del anarquismo tiene una característica, y es que en general se potencia a partir del auge y el crecimiento del movimiento obrero. Es decir, los anarquistas ocupan un espacio de gran fuerza, de gran influencia dentro del movimiento obrero, incluso en la formación del mismo movimiento obrero. Ahora, eso que para nosotros es algo que es muy reconocido, la verdad es que en el momento, estoy hablando de fines del siglo XIX y principios del XX, es una disputa, esto provoca un conflicto dentro de las corrientes anarquistas. Hay anarquistas que dicen, no, nosotros no funcionamos solo dentro del movimiento obrero, nuestra ideología es una ideología universal. Entonces ahí aparece el tema de la estrategia y la táctica, ¿no? Y algunos como Malatesta dicen, no, tenemos que ir a participar y meternos dentro del movimiento obrero. Entonces es muy interesante, no voy a dar una lata sobre eso, pero es muy interesante tener en consideración eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los que investigamos el movimiento anarquista en Chile y en Argentina... ¿Perdón? Ah, me escuché. Son fantasmas nomás. Ya, entonces, para los que investigamos, decía el anarquismo en Chile y Argentina o en Latinoamérica, una de las dificultades y también de las ventajas, porque se hace a veces fácil investigar el movimiento obrero y el anarquismo, pero también se produce a veces la confusión, ¿no? Y no logramos limpiar, especialmente en Chile, muchas veces el discurso obrero y anarquista como algo separado, no necesariamente estaban siempre juntos, ¿no? A pesar de que haya una corriente anarquista muy, muy potente. Y yo diría que en nuestro caso, en particular en Chile, se ha investigado poco sobre las corrientes no obreristas anarquistas. Y eso me parece que es un tema que hay que profundizar, y yo creo que en este caso es muy interesante lo que hace la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Yo puse ahí una de sus primeras revistas, ¿no? Que es muy interesante porque la verdad es que yo diría que a nivel intelectual, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile dan espacio, pero por mucho tiempo, por muchos años, a una serie de intelectuales, entre los que ya se han nombrado, ¿no? Justamente para no solo hablar de cultura, sino que también para hablar de tendencias anarquistas dentro de ella. Habría que revisar después Claridad, que ahí hay mucho más, es mucho más visible, ¿no? También creo que se ha hecho poco sobre eso, tomar Claridad y revisar. Tiene una cantidad de publicaciones Claridad que es impresionante. Bueno, entonces, otra cosa interesante, que también hay una creencia de que el anarquismo en sí mismo es como la revolución armada y vamos a la violencia siempre por delante. Y la verdad es que no fue así, tampoco fue así en el caso chileno. En el caso chileno hay una presencia significativa, por ejemplo, como dice el punto 3 de las ideas tolstoyanas, ¿no? Que justamente están ubicadas, se instalan en una parte del movimiento intelectual, de ese movimiento del 2010, ¿no? O después de la generación entre el 10 y el 20, que son justamente después Pablo de Roca, incluso algo de Neruda, hay algunos que dicen Gabriela Mistral incluso. Así que ahí también son cosas que yo no me atrevo a meter porque no las he investigado, pero digo que son interesantes.
Entonces, pongo esto de la presencia también de la influencia tolstoyana, porque a mí me parece bueno, ahí ponemos a Augusto Dalmar, a Fernando Santibán, Julio, el pintor Ortiz de Zárate, estamos hablando de una intelectualidad que es uno de los más importantes, por lo menos en la historia de Chile, hasta el día de hoy, de ese momento, ¿no? Y uno debe circunscribir entonces la figura del poeta en ese lugar, en ese espacio. Hay una influencia que a mí me parece, porque también conversaba y había leído algunas cosas de él respecto a esta cosa cristiana, ¿no? Como que pareciera fuera de lugar, cristiana, anarquismo, es como que no junta. Pero la verdad es que junta. Y junta tanto que si uno lee, lee los periódicos anarquistas del año 2010, de la década, perdón, del 2010, incluso un poquito más posteriormente, uno va a encontrar una cantidad increíble de escritos de Tolstoy que justamente apuntan a la idea de un cristianismo pacífico, o sea, un anarquismo pacífico, una idea, digamos, de este cristianismo revolucionario pero pacífico, ¿no? Entonces es muy interesante y no habría que sorprenderse, digamos, de esa influencia cristiana en esta figura. Y por último, que también me parece significativo señalar, es que yo tengo la idea que para los que no son anarquistas les cuesta mucho entender. Hay un ideal ácrata, o una idea, como le llaman, ¿no? La idea, y la idea trasciende muchas cosas, ¿no? O sea, la idea de la sociedad más justa no es solo una cosa verbal para muchos anarquistas, sino que, especialmente en esa época, algunos podrían decir incluso muy ligada al romanticismo, ¿no? Al romanticismo clásico. O sea, estoy hablando de intelectualidad, de la poesía, de lo que se escribe, de todo. Y eso es muy interesante porque los anarquistas son como, no sé si uno lo pudiera, muchos incluso autores marxistas a posterior, cuando critican a los anarquistas siempre critican esta cosa de que los anarquistas como que no tenían un método para llegar a la sociedad idílica. Sin embargo, no critican a la persona, dicen que eran los más nobles, los más fieles, los más idílicos, que eran capaces de morir por su causa. Entonces eso yo creo que también es una cosa que es muy, muy propia del personaje anarquista que está situado también en una subjetividad anarquista, que también me parece que ha sido poco estudiada, ¿no? Desde el hoy hacia atrás tendemos a estudiar como las organizaciones, como la estructura y no mucho la cosa de la subjetividad. A propósito de que yo he trabajado el tema de la mujer y el discurso de las mujeres en ese contexto, me ha permitido también hablar de una subjetividad femenina ácrata, incluso desde el discurso masculino hacia las mujeres, que es algo muy interesante porque uno puede también construir una realidad a partir de eso. Y para terminar ese punto, yo diría que lo más importante de este ideario ácrata es que trasciende el plano público y es siempre una impelación a la vida completa. Por lo tanto, los ácratas sí le van a decir a usted cómo tiene que comportarse también en su casa, y no solo en su casa, en su sexualidad, en la idea del amor, ¿no? Cómo se entiende el amor, cómo se goza el disfrute. Bueno, eso es una discusión que sería para otra cosa, pero que es muy interesante. Entonces, yo creo que ese discurso tomado desde hoy día es un discurso que es muy interesante porque habla de esta idea del hombre nuevo, pero no el hombre nuevo público, sino que el hombre nuevo en su amplitud. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda, quiere preguntar, yo paro y respondo si es que se puede, no sé. Ahora, ya en lo práctico yo diría que lo que pasa a la federación está circunscrito en esto, ¿no? En que la década de 1910, como decía Raymond, es una década donde se está produciendo de todo respecto al anarquismo. Entonces, el anarquismo tiene un pequeño periodo de auge a principios del siglo XX,
yo diría entre fines y principios del siglo XX, pero que tiene su culmine con la represión excesiva que se somete a los trabajadores en general y que termina con el asesinato en Santa María, ¿no? En 1907. Pero ya iniciado el 2010 se empieza a producir una articulación que yo diría comienza con mayor fuerza entre el año 1912 y 1913. Entonces, esa articulación del anarquismo, pero también del movimiento obrero, por el lado, ¿no? No es solo el anarquismo, como también le va a pasar a las vertientes socialistas y a otros socialcristianos que están ahí también actuando. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que los anarquistas tienen, a propósito de este ideal, ¿no? Ellos son trabajadores y son militantes del anarquismo. Y por lo tanto, el nivel de influencia que tienen en el movimiento obrero tratan de instalarlo desde distintos lugares. Surgen periódicos en todo Chile, hay periódicos en todo Chile, incluso en los pueblos más pequeños hay un periódico anarquista. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque eran 2, 3, 4, 5 militantes que eran capaces de levantar un periódico y mantenerlo. Muchas veces lo mantenían 5 publicaciones y luego no tenían recursos, o luego eran perseguidos y se cambiaban a otro lugar. Está lleno de actividades culturales realizadas en torno al anarquismo. Las actividades de teatro son una forma de difundir la idea. Los ateneos son impresionantes. Por el otro lado, las manifestaciones, las huelgas, los mítines son orden de cada día. Y como decía también el profesor ahí, Raymond, aparece algo muy importante que no es anarquista, que es la organización de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que no siendo anarquista, provoca a nivel del movimiento obrero una fuerza tremenda, y hace que la verdad se sienta como un momento donde todo es posible. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Va a significar a nivel del anarquismo que hay un aumento de las organizaciones anarquistas. O sea, las sociedades de resistencia anarquistas se masifican, muchas de ellas sociedades de mujeres, pequeñas sociedades de mujeres, por ejemplo, van a tener mucha mayor presencia a lo largo de Chile. Se va a crear, por ejemplo, la Federación Obrera de Magallanes en 1911, que no es anarquista, pero que en 1918 sí tiene una dirigencia anarquista, 1917, 18, 19, que va a llevar a lo que voy a hablar más adelante también, que va a ser una represión. Por otro lado, tenemos la Federación Obrera Regional de Chile, que se hace la FORCH, que es la primera versión de la Federación Obrera Regional de Chile, y también se articula la IWW, que como ya fue dicho, es una filial de la Internacional Anarquista que está ubicada en Estados Unidos. Entonces, si yo digo, ¿dónde se inserta lo que está haciendo la Universidad de Chile? La Federación también está en este contexto, porque la Federación, yo no podría decir que todos los miembros de la Federación de la Universidad de Chile en ese momento eran anarquistas, ¿no? Eso sería una locura, pero sí hay una dirigencia y hay un grupo grande que tiene una fuerte presencia y que se relaciona directamente con cada una de estas actividades o acciones que yo he mencionado ahí. O sea, no tienen la federación no es una federación intelectual propiamente tal, aun cuando escribe y producen un montón de artículos al respecto, sino que también está vinculada al trabajo social y en este caso ligado a los grupos obreros. ¿Cuál es la respuesta a esta organización? Yo diría que la primera, a propósito que estamos ahí hablando de derecho, ¿no? Una de las principales respuestas del Estado a esta movilización, que no es solo chilena, es regional, es la ley de residencia. La ley de residencia se había ya aplicado en Argentina, en Uruguay y en Brasil, 1902, 1904, y la otra no recuerdo. Y Chile es como tardío, ¿no? Pero es una ley que tiene mucha significancia. Yo que también trabajo con el tema del refugio y de las migraciones, diríamos que esta es la primera ley de migraciones
del siglo XX, ¿no? Y es una ley que está basada en la seguridad en el Fondo Nacional, es una ley que está focalizada hacia los migrantes que traen estas ideas raras, ¿no? Y que participan en cosas, ¿no? Esto que está acá, estas figuras son personas que fueron acusadas a partir de la ley de residencia. Tuve un alumno que hizo una tesis sobre eso muy buena, y bueno, logró investigar cada uno de los archivos de los que habían sido acusados, por eso lo puse al lado. Me parece que esta ley, aun cuando no le afecta a los chilenos, también es uno de los mecanismos selectivos de represión. Entonces, se van instalando una serie de elementos que van a llevar a esto otro, ¿no? Al peso de la ley, le llamo. Entonces, el peso de la ley es tremendo. O sea, entre el año 1918 y el 1921, o 1919-21, se van a producir, yo diría, desde el Estado, las mayores represiones al movimiento obrero en general y al movimiento anarquista en particular. Y eso tiene que ver con las detenciones, a propósito de los procesos de los subversivos, ¿no? Se apresa a muchas personas, muchos de ellos anarquistas, que en realidad están presos ni siquiera sin ser culpables, y después ni siquiera se les comprueba. Hay algunos que saliendo después se suicida, hay represión, hay hambre, bueno, etc. Se reprimen las marchas, los mitines, las huelgas, se produce, como ustedes bien dicen, el saqueo a las fechas. Miren ustedes, el mismo año se quema la Federación Obrera de Magallanes, el mismo año, y en julio del mismo año. Y por otro lado, el mismo año se produce el ataque a la IWW, es decir, uno podría pensar que es una acción como, no sé, de las guardias blancas, ¿no? Que eran innato, como una reacción de los sectores conservadores, pero la verdad es que en cada una de ellas estaba metido también, involucrado el Estado, con el fin, digamos, de bajar la intensidad del movimiento anarquista, ¿no? Y desde ahí le toca a todos, ¿no? En este caso, a José Domingo Gómez Rojas, que le toca profundamente, no solo por lo que escribe, ¿no? No tiene mucho que ver por lo que él escribía, porque la verdad es que habían otros que no eran parte de la intelectualidad, pero que eran obreros, que constantemente escriben. La prensa obrera y anarquista está llena de escritores chilenos, llena, pero no solo con poesía, sino que con textos revolucionarios, textos de llamados a dar el paso a la transformación, hombres y mujeres que participan en esto. Pero además, él se colude con todos esos otros que por supuesto se me van algunos, ¿no? Que son dignos de mencionar y que participan del movimiento anarquista del momento, y que, por lo menos en este caso, no reciben la represión que recibe José Domingo Gómez Rojas, que me parece fue uno de los castigos más fuertes que se dio, porque termina en una casa de orates, ¿no? Entonces, claramente el nivel de flagelo que sufrió fue impresionante, fue mucho, ¿no? Ahora estaba pensando y recordando, no sé, en 2018, 2019, la Federación Obrera de Magallanes se hace una revuelta, un meeting, perdón, y se apresa a 3 personas y se las tiene 3 días a la intemperie en un barco. Es decir, engrillados, tampoco era tan ajeno, digamos, el mecanismo de represión. Entonces, como para finalizar, yo diría que en este caso la Federación de la Universidad de Chile es un aglutinador de personas, ¿no?, que tienen ideas, pero también es un generador de ideas a propósito de las revistas que promueve, y recibe la represión justamente por eso, ¿no? No solo por estar en la vereda, en este caso de su dirigencia dentro del anarquismo, sino que también porque es un espacio para eso. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y por último va a hablar Dino Bozzi. Él es arquitecto con estudios posteriores en Europa. En Europa no solo estudia, sino que también ejerce su profesión.
tiene proyectos premiados en la Bienal de Venecia y en diversos concursos. Es profesor de la Universidad Católica y es especialista en el tema del patrimonio, con obras de restauración muy importantes como la casa natal del presidente Aguirre Cerda, el Banco Central y la Basílica del Salvador. Dino Bozzi hablará de la ciudad como soporte y artefacto de la memoria, vinculándolo con la figura y preocupaciones del propio Gómez Rojas, así como con el parque que lleva su nombre, ¿no? Hola a todos, mientras comparto pantalla quiero agradecer la invitación. Cuando me invitan a la FAU, suelo decir que agradezco que me hayan invitado al lado más laico del río. En el caso de la Facultad de Derecho, pertenecemos al mismo lado del río, pero agradezco enormemente la invitación al lado más laico. No vamos a entrar en esos detalles, pero se imaginarán por qué. Voy a entonces compartir pantalla. Bueno, ante tanto conocimiento profundo de la poesía y del anarquismo, yo vengo a dar una visión de un aspecto que por lo menos creo que es relevante, y supongo que a los organizadores les parece que era relevante, y lo que pillaron fue a mí, y aquí estamos. En esta cárcel donde los hombres me trajeron, donde la injusticia de una ley nos encierra, he pensado en las tumbas en donde se pudrieron magistrados y jueces que hoy son polvo en la tierra. Maravilloso. Camilo fue re crítico de Gómez Rojas, yo debo decir, como fan de la poesía, punto, dibujo lindo, de poesía no sé nada. Debo decir que a mí, en cambio, sí me gusta Gómez Rojas, y la verdad que me gusta hace tiempo. Entonces, fue una bonita coincidencia esta invitación que agradezco. Y una cosa que siempre me ha llamado la atención de lo poco que conozco de la poesía de Gómez Rojas es su conciencia sobre la muerte, pero una conciencia sobre la muerte en el entendido de esta conciencia de lo pasajero, de esta entropía que al final nos va a convertir en polvo, seamos lo que seamos. Además, en ese preguntarse de qué es lo que pasa después de que uno es polvo, de ahí la cita anterior. Bueno, la ciudad es muchas cosas. La ciudad es un lugar de intercambio económico, es intercambio de ideas, y por último es el lugar de nuestra vida diaria. Italo Calvino cuenta que Laudomia, una de sus ciudades, de las ciudades invisibles, tiene una ciudad a su lado, otra ciudad cuyos habitantes llevan los mismos nombres. Es la Laudomia de los muertos, el cementerio. Pero esa cualidad especial de Laudomia, de ser es más que doble, es triple, porque comprende una tercera Laudomia, que es la de los no nacidos. Pero la ciudad es también quizás la mayor herramienta de memoria que conozca la humanidad. En el capítulo sobre la memoria colectiva de su libro La arquitectura de la ciudad, del arquitecto italiano Aldo Rossi, cita la mémoire collective de Holbach, para decir que la ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos, y como la memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de la memoria colectiva, las permanencias de los hechos urbanos. Cito, la memoria colectiva llega a ser la misma transformación del espacio por obra de la colectividad. Así, las ciudades deciden a quién recuerdan, y tienen modos de decidirlo, que no están solo en las conversaciones diarias, no están solo en los libros que se escriben. La ciudad tiene cuestiones que son propias del urbanismo y de la construcción de ellas mismas, con las que recuerda. Y probablemente para lo que nos convoca hoy día, las más relevantes, y si no las más relevantes, las más inmediatas, las más directas, las más prácticas para esto, son dos programas. Los arquitectos hablamos de programas. El programa monumental y el programa toponómico de las ciudades. Es decir, qué se construye en recuerdo, en conmemoración, y cómo se llama y qué se llama en recuerdo y conmemoración. Todas las calles de la ciudad prácticamente conmemoran algo, y por lo menos los monumentos que se construyen en la ciudad también conmemoran algo, y los espacios monumentales tienen la misma vocación. Respecto al programa monumental, por ejemplo, el monumento a Baquedano, y aunque esto es sobre el programa monumental, aprovechemos de hablar de la toponimia, en la Plaza Italia, en la Plaza Baquedano o en la Plaza de la Dignidad, desde los hechos de octubre del año pasado, hace justamente un año, nos han recordado lo relevante que es para una ciudad su monumento, lo relevante que es para los habitantes de las ciudades sus monumentos,
y casi al unísono, con un poco retardo de los hechos en Chile, hemos visto como en el mundo entero caen estatuas de esclavistas, como en el mundo entero se intervienen una cantidad de monumentos. La ciudad recuerda a través de su programa monumental una ciudad como Santiago, y esto creo que resulta evidente más encima con quién estamos recordando hoy día, es una ciudad con un programa monumental muy preciso y claro. Yo creo que ninguno de ustedes estaría en desacuerdo, más allá de lo que opinen sobre nuestra ciudad y sobre lo que en ella se monumentaliza. La ciudad de Santiago tiene un programa monumental decimonónico, neoclásico, machista y militarista. De hecho es así, ¿cierto? Y podríamos agregar religioso católico, si es que pusiéramos algo de espíritu en esta historia. Eso evidentemente es así. Hay un discurso instalado a través de nuestros monumentos que habla de qué es lo que esta ciudad ha decidido, alguien podría decir quiénes en el poder han decidido que recordemos en nuestra ciudad en el programa monumental. Y luego está el programa toponímico, o sea, cómo llamamos a las cosas. Yo creo que no es irrelevante que en Santiago la avenida principal recuerde a Bernardo Higgins. Y creo que tampoco es irrelevante que a Carrera le haya tocado apenas la Gran Avenida, con todo el respeto a los amigos de San Miguel y otras partes, digamos. Pero a mí me parece que es relevante, hay un sentido en eso. No es solo porque Bernardo Higgins fuera el inventor de la Alameda, porque de hecho tampoco me parece irrelevante que la Alameda Bernardo Higgins cambie de nombre en la Plaza Italia cuando se adentra en los territorios más ricos de la ciudad. No me parece irrelevante que la Alameda pase a tomar los nombres de quienes eran los dueños de los terrenos por los que transcurre. Yo creo que en la toponimia también hay algo importante. De hecho, sobre la relevancia, la pertinencia y la contingencia de esa toponimia, ya mencionaba la Plaza de la Dignidad o la Plaza Baquedano, pero por ejemplo podríamos recordar, a propósito de la Alameda y su cambio de nombre, la tremenda polémica que se produjo por el cambio de 11 de septiembre a Nueva Providencia, o por la recuperación del nombre original que había pensado don Germán Banen, arquitecto autor de la Nueva Providencia, ¿cierto?, de eliminar el nombre puesto en dictadura y traer su nombre original de Nueva Providencia. El cómo se llaman las cosas es relevante, más allá de la anécdota que para mi generación existe la calle Eliodoro Yáñez y para mi madre y mi padre solo la calle Las Lilas, o que yo, por ejemplo, ande en la línea 1, 2 o 3 del metro y mis hijos anden en líneas de colores de metro que yo no tengo idea cuáles son. El cómo se llaman las cosas es muy relevante. Y bueno, tengo un problema de doble pantalla aquí que tengo que avanzar con una y la otra. Para seguir, Marco Ye, en Oblivion, señala que para tener espacio para nuevas memorias es necesario desplazar a las ya existentes. Veamos cómo la del Parque José Domingo Gómez Rojas es el intento más o menos voluntario de cambiar una memoria por otra, desplazar una por otra. Volvemos al PowerPoint. Vemos aquí un plano que los arquitectos por lo menos nos conocemos de memoria, los arquitectos santiaguinos, que es el plano de Claudio Gay sobre la ciudad de Santiago, dibujado en 1854. Y este plano, que ya es de la República, digamos, o sea, de un Santiago civilizado, un Santiago donde ya existe, por ejemplo, el barrio, como muestro, el barrio Yungay, hacia el norponiente del centro de la capital, un barrio donde ya aparece claramente la moneda construida a principios de siglo y qué sé yo. La ciudad se concentra fundamentalmente entre los dos brazos del río, uno ya ha pasado de Cañada a Alameda de las Delicias, ¿cierto?, proyectada por el mismo Bernardo Higgins que mencionábamos recién. Vemos el Cerro Santa Lucía, que todavía no es transformado en paseo ni en parque por Vicuña Maquena, y vemos el río Mapocho, el costado norte, el brazo norte del río Mapocho, y todo aquello que queda hacia el norte, la Chimba, el suburbio. El suburbio del que también nos habla Gómez Rojas, ¿cierto?, en uno de sus escritos. El suburbio es un bardo que sus gestas dolorosas, tremendas, formidables, tienen el resonar de las protestas en los labios de los hilotas miserables. Eso es lo que está al norte. Al norte está el manicomio, al norte está el hospital, está el cementerio, el matadero y están las putas. Eso es lo que está al norte. Pero resulta que el río Mapocho es también una amenaza constante
para la ciudad civilizada, para este triángulo del damero fundacional que vemos entre ambos brazos, aquí. Periódicamente se rebalsa, se habían hecho ya los tajamares en la colonia, se había construido el puente de Calicanto, pero no era capaz completamente de, por un lado, proteger el centro, los tajamares, y por otro, de proteger a aquellos, a los del otro lado, a estos ilotas de los que nos habla Gómez Rojas. Entonces, es así como, ya más entrada la segunda mitad del siglo XIX, se realiza este proyecto de canalización del río Mapocho. Y la canalización del río Mapocho tiene como consecuencia todo aquello que hemos pintado en rojo acá. Hacia el lado de la ciudad civilizada tenemos un desarrollo que se transforma fundamentalmente en dos cosas. El parque forestal, por un lado, y un desarrollo inmobiliario que es lo que nosotros conocemos como el frente del parque forestal, qué sé yo, la calle Mercedes, etcétera, donde se construye la mejor ciudad que se ha construido en Santiago de Chile, sin contar el barrio cívico, en mi modesta opinión. Una ciudad fantástica, que mira al río. Y desde el otro lado, el Estado, que es el que canaliza, toma una decisión que es bien notable y que probablemente hoy día nos parecería de locos, y que probablemente es el tipo de decisiones que fundan el país donde puede ocurrir un Gómez Rojas. De nuevo, en rojo vemos este primer esquema proyectual, después veremos algo a continuación, que claro, al canalizar el río se le gana mucho territorio a él. Pero ese territorio que se gana al río, en parte es entregado al negocio inmobiliario, igual que en el costado sur, tenemos parque y tenemos negocio inmobiliario, y en el costado norte, en cambio, como veremos en la imagen a continuación, relativamente poco se entrega al espacio público, algo al negocio inmobiliario y el resto a grandes instituciones de la República. El Instituto de Higiene, transformado en el infame cuartel Borgoño durante la dictadura, pero el Instituto de Higiene del arquitecto Emilio Yequié. A futuro veremos construir, por ejemplo, la piscina escolar de la Universidad de Chile, donde modestamente yo fui campeón nacional un par de veces cuando tenía pelo largo y espalda harto más grandes que las que ven aquí, nadando eso sí por la competencia, por el Estado italiano. La Escuela de Farmacia de la Universidad de Chile. Vemos en el siguiente plano, que es este plano también muy conocido por nosotros los arquitectos, de Nicanor Bologna, impreso por Nicanor Bologna en 1911, al que le interese la historia urbana de Santiago, Bologna imprimió hartos planos de varias ciudades de Chile en distintos momentos, por lo tanto muy interesante para estudiar. En este plano de más o menos mala calidad, la reproducción que tengo aquí, vemos esto que estoy hablando. Si no me equivoco, todo esto es el Instituto de Higiene. Vemos acá, probablemente por aquí debe estar la Escuela de Farmacia. Están, si vemos luego un zoom de esto, vamos a ver que se llama los campos de sport, porque están las canchas de tenis, etc. Y, por supuesto, y supongo que por algo esta casa recuerda ese lugar, esto culmina con el lugar donde el colega Juan Martínez edificará la fantástica Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un edificio notable. Yo tuve la suerte de estudiarlo harto, a raíz de que tengo la suerte enorme de ser autor del proyecto que ojalá se ejecute luego de restauración del Templo Votivo Maipú, y por lo tanto tuvimos que estudiar la arquitectura de Juan Martínez, y el edificio de la Facultad de Derecho es realmente una joya, junto con la Escuela de Medicina, la Escuela Militar, etc. Y frente a él se construye este parque, que en este plano estaría marcado como los campos de sport, en esta zona de aquí, y que todavía no está pintado, digamos, de verde, de parque, por Bologna, pero que será justamente el que en el año 40 reciba el nombre de Gómez Rojas, en honor al poeta que nos convoca hoy día. Eso siempre ha sido un parque, y seamos honestos, nunca ha sido un gran parque. Digamos, es un parque que corresponde un poco, como vemos en este levantamiento del Instituto Geográfico Militar, de los primeros, o la primera campaña de levantamiento en base a fotografía aérea que se hizo en Chile el año 33, vemos entonces cómo el parque forestal está bien construido, por así decirlo, bien desarrollado, con los frentes más o menos interesantes, y en cambio el Gómez Rojas, que todavía no se llama Gómez Rojas, son estos campos de sport que veíamos en el plano de Bologna, es un poco el retazo de lo que estas avenidas de esta ciudad, que empieza a entregarse al transporte motorizado, va dejando, ¿cierto?
Y ahí va quedando, por supuesto, muy bien rodeado por al oriente la Facultad de Derecho, hacia el poniente por un estupendo liceo alemán, que da inicio a la Chimba, que da inicio a lo que conoceremos con el tiempo como barrio Bellavista, teniendo de fondo el estupendo Cerro San Cristóbal y qué sé yo. Ese es el momento en que, podríamos decir, más o menos se materializa lo que el año 40 vamos a conocer como el Parque Gómez Rojas. Alcanzamos apenas a verlo en esta imagen del año 29, a mi derecha, estos son los edificios Turri, la Plaza Italia en esa época, ¿cierto? Y el parque sería esta punta verde que vemos acá. Ahora bien, con los años, este terreno nombrado, o sea, con toponimia, a José Domingo Gómez Rojas, exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, poeta, anarquista, muerto en los hechos que también nos describía Raymond, por lo tanto, producto, como digo, de esta ciudad que se inventa en paralelo, la clase social a la que pertenecía Gómez Rojas y a la que probablemente pertenecemos muchos los que estamos acá. Gómez Rojas habla de los inmigrantes, ya han visto mi apellido. Esa ciudad se inventa en conjunto con esa clase social. Y por eso probablemente es que sea el nombre, seguramente con una presión brutal de la fecha, como corresponde, fecha que por la época nos imaginamos lo potente que era, ¿cierto? Y resulta que con los años se establece una tradición, en la medida que el barrio de Bellavista comienza a transformarse en un barrio turístico, se instala esta tradición que durante 15 días al año, en primavera, se instala una feria artesanal. Feria artesanal que en algún momento, que confieso no recuerdo exactamente la fecha, pero que no es hace tanto tiempo, no se retira después de los 15 días, y se va quedando y quedando y quedando ahí. Ahora, uno puede interpretar una serie de cosas. Los espacios públicos, los espacios de la ciudad, tienen distintas funciones. No son solo espacios de memoria, no son solo espacios de recreación. Los espacios son espacios de manifestación y de ocurrencia de la vida pública. Yo creo que es bastante cómodo tener un parque con una feria artesanal encima, donde resulta más o menos imposible que los estudiantes de la Universidad de Chile, constreñidos al pequeño patio que diseñó el colega Martínez, puedan salir a expresarse. Yo creo que hay una ocupación que no es solo el miserable comercio de baja estofa que está ahí al frente, sino que esto es la anulación de un espacio público de la ciudad. Es la instalación, no todavía con la feria artesanal, no todavía de una memoria, pero es la instalación de una nueva realidad. Una realidad donde no nos vamos a manifestar. De hecho, la plaza de al lado, disculpen, no sé si se cortó el audio, pero estoy ocupando el teléfono para llamar y me entró una llamada de WhatsApp. No, ya la próxima, no insisto. Llaman de la Universidad Católica, tal vez se enteraron de lo que estamos acá. Porque ahora viene la parte dura. Una cosa es borrar el lugar de manifestación instalando una feria ordinaria, y otra cosa es lo que ocurrió recientemente en torno a 2012, de hecho es post-2010, porque es una historia más o menos larga. ¿Qué es la decisión? A ver, primero yo me salté aquí antes, que se alcanza a ver el funesto vecino de la Universidad de Chile. Yo, no es papel mío pronunciarme sobre la relevancia o la atingencia de las universidades privadas, etcétera, no es el punto. Este edificio macabro, diseñado por el colega Bosa, anula absolutamente la calidad arquitectónica o trata, no lo logra creo, trata de anular la presencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, destruye el relativamente interesante gimnasio medio posmodernista del Liceo Alemán y anula completamente la iglesia del Liceo Alemán, entre otras cosas, y nos tapa a los santiaguinos la vista al cerro. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente de este proceso de anulación? De anulación de la memoria es el reemplazo de la memoria. Hemos anulado la memoria de Gómez Rojas tapando su parque. Lo que sigue es sacar a Gómez Rojas. ¿Y qué mejor modo, dado el discurso ya instalado de la mercantilización de la plaza, que poner estacionamientos en subterráneo, entregarlo en concesión al mismo grupo económico que maneja la universidad e instalar una estatua del Papa Juan Pablo II? Magistral. Anulamos una memoria, terminamos con la toponimia
eliminamos cualquier posibilidad de un nuevo monumento a Gómez Rojas e instalamos el monumento a otra cosa, a otro pensar, a otro creer, a otra historia de la ciudad. Y tenemos este proyecto de un notable arquitecto de la Universidad de Chile, profesor de la Universidad de Santiago, y gran amigo de quien les habla, por lo menos un tipo al que admiro muchísimo, que es Rodrigo Aguilar y su equipo, que ganan el concurso llamado Más Encima, con el auspicio del Colegio de Arquitectos. O sea, Más Encima. El Colegio de Arquitectos auspicia esta barbarie urbana. Un proyecto que podemos pensar en términos de su diseño arquitectónico, no me quiero extender en eso, que es un proyecto interesante. Un proyecto que hace ciertas movidas que yo creo que son un guiño. Yo nunca he hablado con Rodrigo Aguilar de esto, pero yo creo que son un cierto guiño a ciertas cosas que ocurren, como por ejemplo, que la gran explanada está directamente relacionada con el edificio de la Universidad de Chile hacia aquí, y a través de un sutil talud se hunde y se oculta a la presencia del edificio de la Universidad de San Sebastián. Yo creo que ahí hay un pequeño gesto, casi como, no quiero decir de burla, pero de darle el dato que la verdad ustedes me llaman, pero no son los que me interesan. Los que me interesan son mi alma mater, la Universidad de Chile. Pero en todo caso, esta plaza iba a tener acá abajo comercio y más abajo estacionamientos, y por supuesto que ya pasaba a llamarse Parque Juan Pablo II. Esta es una vista nocturna, por supuesto que la infame feria artesanal no está, y habrán instalado algo de artesanía acá abajo, cosa que está muy bien, porque está en el acceso al parque, al barrio de Bellavista. Lo que no aparece aquí, porque todavía no está en el programa, pero ya había estado rondando, a todo esto, de nuevo, yo creo que aquí hay algo de pudor de mostrar la Universidad San Sebastián y no atreverse a mostrar la obra de la Universidad de Chile a la derecha, pero eso ya es entrar en cuestiones que es como deducir cosas. Lo que falta es esto. No recuerdo las palabras que ocupó Pablo como decano para describirlo, pero es algo como desproporcionado. Yo puedo agregar con una cara de niño grande, una cosa muy extraña, además el escultor pariente del rector de la universidad al frente, toda una cuestión muy alambicada, y una pésima escultura. Además de lo que hemos dicho sobre la anulación de la memoria, por fin el reemplazo de la memoria de Gómez Rojas, ya anulada previamente por la feria artesanal, el reemplazo por esta nueva memoria al hoy día más que polémico Papa Juan Pablo II, ¿cierto? Y se plantea instalar esta estatua. Las gestiones del rector Pérez, si no me equivoco, era el rector en la época, o puede que me equivoque. Por supuesto que las gestiones de la Facultad de Derecho, las gestiones de un montón de arquitectos, entre otros yo, digamos, una patota que escribimos cartas y firmamos y qué sé yo, anularon la instalación de este monumento aquí, pero, por supuesto, como corresponde en el discurso instalado en nuestra ciudad, les tocó a los vecinos de Bajos de Mena. O sea, el reemplazo de la memoria de Gómez Rojas, tan preocupados los suburbios, como se entendían en esa época, no estamos hablando de chicureo en los suburbios, estamos hablando de esos suburbios, del norte del río Mapocho y del sur de la Alameda. Estamos hablando de los suburbios de los conventillos, los suburbios del habitar obrero. En ese lugar, producto de esa historia, en el Parque Gómez Rojas no se admite la instalación de este monumento, ¿y a quién se lo instalamos? A los nuevos suburbios. Por lo tanto, yo creo, y con esto termino, que ahí hay una cosa que es mucho más compleja que el reemplazo de la memoria, y es todo un tema que podríamos discutir más adelante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muy bien. Muchas gracias, Dino. Muy interesante lo que has dicho. Vamos a hacer una pequeña sección de preguntas, muy breve por mor del tiempo, que se ha adelantado. Hay una pregunta aquí abierta, de Cristian Ruiz Tagle, quien quiera la responde, que pregunta, ¿qué libros recomendarían para adentrarse en la época y figura de Gómez Rojas, quizás más allá de los que se ha mencionado, digamos? Oscura vida radiante de Mamo Rojas. Ya. O todo la tetralogía de Rojas, ¿no? Solamente Oscura vida radiante, pero también Mejor que el vino,
Sombras contra el muro, Hijo del ladrón. Vale la pena. Bueno, hay libros también un poco desconocidos o menos conocidos donde aparece Gómez Rojas, digamos. En una novela del que fue rector de la Chile, Eugenio González, Hombres, aparece Gómez Rojas y, bueno, y toda esa generación. Alguien pregunta de si existió en realidad como una especie de feminismo anarquista, en realidad, contrapuesto al feminismo que tuvo más prensa de las clases altas, digamos. Hubo feministas de clase alta que figuraron, pero sí hubo un feminismo anarquista estructurado, digamos. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Sí, justamente es lo que yo investigo, ¿no? Efectivamente hay ahora, yo no lo diría, es muy raro, ¿no? Porque dentro del discurso anarquista ellos reniegan contra el feminismo burgués de ese momento, ¿no? Entonces, no quiero decir que había una percepción peyorativa del tema de la mujer, porque no lo era, sino que había una consideración de que las temáticas que abordaba el feminismo de principios del siglo XX era un feminismo más bien electoral, de la idea de participación en el ámbito de la política, y lo que hace las mujeres anarquistas o los anarquistas cuando escriben sobre las mujeres, apuntan efectivamente a un desarrollo y a una orientación de la mujer en el concepto de la igualdad en toda su magnitud, ¿no? Yo mencionaba en un momento, son capaces de hablar del ámbito sociocultural, se refieren al tema del matrimonio, el tema de la iglesia, lo que las oprime, pero también lo que oprime el modelo económico, y por otro lado la sexualidad y la libertad de la sexualidad, ¿no? Esta idea del goce. Entonces es como bien rupturista, la verdad, que la visión que hay respecto de las mujeres. Si alguien quiere leer sobre eso, yo diría que una muy poco observada, incluso por las feministas hoy día, perdón. No obstante, hay una revisión de eso. Yo creo que leer a Emma Goldman es un avance fundamental para ver cómo se articula una posición anarquista de las mujeres y de la emancipación femenina, pegándole palo al hombre, ¿no? Pero también al militante anarquista, que es muy interesante. En Argentina eso es mucho más visible que en el caso de Chile. En Argentina hay corrientes feministas, anarquistas, o anarquistas feministas, que incluso tienen su propio periódico, y eso hace que sea una cosa mucho más desarrollada. El primer periódico anarquista en Argentina de mujeres se hace el año 1898. La Voz de la Mujer se llama, de hecho, y en 1924-25 tienen Nuestra Tribuna, y en ambos publicaciones discuten con los varones anarquistas y los tratan de machistas y dicen que tienen un discurso y luego acá no lo tienen. Entonces es bien interesante. Yo diría, por lo tanto, que hay una versión, digamos, de la idea de la emancipación femenina, pero no necesariamente ligada a las corrientes tradicionales feministas, ¿no? Que son más liberales o de tendencia, no sé, socialistas, comunistas, etc. Bueno, voy a leer un par de preguntas que están abiertas a cualquiera. Una es de Rodolfo Folegati, que recuerda un poema de Gómez Rojas en que habla un diálogo con una escultura de Concha Allende, que tiene relación con la Guerra del Pacífico, en realidad. Él pregunta, ¿qué dirían ustedes sobre estos diálogos de la poesía de Gómez Rojas con otros ámbitos de las artes y las ciencias sociales? Esa es una pregunta. Y también pregunta Corina Torres, si creen que el ocultamiento de la memoria de Gómez Rojas es por una idea de miedo a la idea anarquista por parte de las sociedades actuales. No sé si alguien quiere responder antes que pueda retomar la voz Camilo Marx. La segunda, respondo a la segunda. Yo creo que como
como todo movimiento efectivo, o como todo héroe, la figura del héroe también es bien posterior a los momentos históricos, ¿no? O sea, no necesariamente se erige el personaje, surge el personaje en el inmediato. Hay acontecimientos posteriores que tienen que ver con el ámbito de la memoria, ¿no? Y de las reposiciones de la memoria, que juegan muy fuerte respecto al tema de los obreros, de la represión, y luego al anarquismo, ¿no? Entonces, en el caso del anarquismo, desapareció de la historia de Chile, incluso de los historiadores de Chile, por mucho tiempo. Se empieza a hablar de anarquismo y a hacer historiografía del anarquismo solo a partir del 80. Hay una cosa en el 70 de Arias, pero que ya no está en Chile en el contexto de la dictadura, que se va, pero cuando ya se empieza así como en serio, es en 1980. Eso nos debe llamar la atención, ¿no? Y luego, justamente en el momento de la crisis del comunismo, ¿no? Con la caída del muro de Berlín y todo lo que viene después, empieza nuevamente una revisión del anarquismo, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, y yo diría que en los últimos 10 años hay una mayor fuerza respecto a la mirada que hay sobre el anarquismo, y entre ellos el rescate de la figura o de las figuras del anarquismo. Entonces, a mí me parece que sí hay una explicación que tiene que ver con, a lo mejor, con el ámbito político, pero también tiene que ver con los rescates de la memoria, ¿no? Y los silencios de la memoria, que a veces no son individuales, sino que tienen que ver también con cómo se estructuran las sociedades, ¿no? O sea, hay que pensar por qué en un momento, no sé, a los anarquistas les gusta mucho la disputa que hay entre Pablo de Roca y ¿cómo se llama? Neruda. Y Neruda, ¿no? Que es súper interesante, y se cuentan historias, y Neruda es el burgués, y Pablo de Roca es el compañero, y es como muy interesante lo que se produce ahí. Entonces yo creo que esas cosas no tienen que ver con ese momento, ¿no? Sí tienen que ver con el presente. Hay un presente que nos convoca a mirar ese pasado, y nos convoca a mirar determinados momentos de ese pasado que nos explican también lo que sucede, ¿no? Eso puedo decir, no sé si... Sí, Yo, Patricio, quería meter cuchara. Sí, por supuesto. Que yo creo que los eventos, para no calificarlos, los eventos de octubre de fuerte intervención, de fuerte intervención de monumentos y de espacios públicos, y de una potente resignificación detrás de ello, yo creo que es una muy interesante oportunidad. Figuras como la de Gómez Rojas, pero tantas otras que son, entre comillas, figuras menores que no calzan con ese programa monumental principal o hegemónico que tenemos en nuestras ciudades, yo creo que han tenido en estos meses la oportunidad de surgir. Yo creo que estamos ante un fenómeno que está en pausa, si el botón de pausa puesto por la situación. O sea, nosotros deberíamos estar juntos en la escuela, en la Facultad de Derecho, por favor, no deberíamos estar aquí viéndonos las caras, salvo tal vez Raymond, aunque hubiera sido un gusto tenerlo acá, pero seguramente estaríamos en persona. Estamos en un momento de pausa. La potencia con la que las comunidades tomaron el patrimonio, muy entre comillas, digamos, formalizado, el patrimonio protegido y qué sé yo, y lo resignificaron en los últimos meses del año pasado, yo creo que es una señal muy potente de aquello que puede ocurrir. Yo no digo, porque yo en lo personal, salvo tener un bisabuelo que parece que era anarquista, un catalán, no es que yo esté del lado de los anarquistas, porque no conozco mayormente, estoy sumamente interesado y creo que Adriana después nos diga todo aquello que hay que leer y palabras que después doy la prueba sobre el tema, porque estoy realmente, este tipo de conversaciones a uno lo motivan. A lo que voy yo es otra cosa, es que yo estoy convencido que es el momento de revisar la postura que como sociedad tenemos ante lo conmemorativo, ante lo monumental. No puede ser que nuestras ciudades, como decía, yo olvidé el número, pero unos estudiantes míos hicieron, estudiantes, digamos, un equipo mixto, hicieron un estudio rápido sobre a quién representaban la escultura en el espacio público de Santiago, si hombres o mujeres. Y parecía broma, o sea, realmente estamos hablando que habían 7 inventos.
en todo Santiago. Es un número realmente irrelevante. Entonces, yo creo que es el momento, y si no es hoy día, porque no es el momento de salir al espacio público, por favor hay que cuidarse, pero es el momento histórico en que esto puede ocurrir. Eso no está ocurriendo solo en Chile, lo estamos viendo en otros lados. No digo que sea el momento de darle espacio a Gómez Rojas, que creo que sí, en lo personal creo que sí. Yo creo que ustedes como facultad tienen una tarea titánica por delante, a la que yo les aseguro que muchos de mis colegas nos ofrecemos, pero con todo el gusto en apoyarlo. Pero de un punto de vista de lo otro, que no tiene que ver conmigo como arquitecto, sino conmigo como estudioso del patrimonio, por así decirlo, o interesado en el patrimonio, yo creo que el patrimonio ha bajado, el concepto de patrimonio ha bajado, lo entendemos hoy día como un proceso en construcción, no como una cuestión que está ahí en los museos y arriba de los plintos de las plazas. Y si es así, y si hay hoy día una comunidad interesada en relevar la memoria de personas y personajes como Gómez Rojas, este es el momento. De ahora en adelante yo estoy convencido que es el momento. Estamos en eso como sociedad. La verdad es que estoy realmente emocionado con esta reunión. Creo que la calidad de las exposiciones del profesor Craig, de Adriana Palomera y de Dino Bossi son excelentes. Y estoy muy contento con lo que hemos conversado aquí y los temas que han surgido. Porque parecería que una figura histórica como es la de José Domingo Gómez Rojas es una persona que puede estar ligada a la tragedia de su vida, a la juventud de su muerte y los buenos amigos que tenía, que eran grandes poetas. Pero creo que Gómez Rojas nos dice muchas cosas para hoy. Y yo quisiera rescatar algunas de esas cosas brevemente. Primero, en el recuento fáctico, histórico, riguroso de Thomas Craig, yo saco en limpio lo que significa morir por lo que uno cree. En este mundo en el que vivimos, eso no es un valor. Tener la convicción, y yo como decano y como abogado no puedo recomendar la insolencia frente a un juez. El juez atorquiza en los relatos sobre la escena que contó Raymond, no solo lo increpa a Gómez Rojas, sino que dicen que lo abofeteó, le dio un golpe. El juez a José Domingo Gómez Rojas. Entonces, no es la insolencia, sino que rescato, que se explica por la vida juvenil y el maltrato que recibió, sino que esa idea de vivir en torno a lo que uno cree y morir por ello, yo lo encuentro notable. Y a veces las cosas por las que las personas pueden entregar su vida no resultan. Piensen hoy día, estamos hablando de una persona que tenía ideales y esos ideales no han llegado como él los planteó a nosotros. La segunda idea, en la exposición de Adriana Palomera me ha encantado esta visión del anarquismo y la referencia a la colonia que tenían en San Bernardo, Fernando Santibán, Augusto Dalmar y Carlos Pessoa Vélez y otros, como un lugar de regeneración moral, de perfeccionamiento, ligado a ideales, bueno, en el caso de Tolstoy se ve clarísimo, místico, de los cuales yo pienso que José Domingo Gómez Rojas era también un representante. Entonces no es una posición ácrata, anarquista, necesariamente violenta, porque a José Domingo Gómez Rojas no se le pudo probar ningún acto de violencia, ninguna conducta violenta, pero sí es crítica y además está ligada a una profunda convicción ética, y eso lo explicó muy bien Adriana. Y en el caso de Dino, la verdad es que yo no me puedo resistir. Él hizo
una exposición acerca de la plaza, y yo quiero decir, es un poco vergonzoso lo que voy a decir, pero a mí me tocó participar en la batalla, que consta por lo demás en los artículos que se publicaron en su momento en la revista The Clinic, para que no se instalara esa especie grotesca de estatua inflable, así como las que hay en Puerto Montt, porque la hizo el mismo personaje, que son caricaturas grotescas, infladas con, ¿Es el mismo? no sé, con polieterano, una cosa realmente como de el peor arte del socialismo real decadente en gigantografía. Y en este caso con una estatua del Papa totalmente deforme, instalado al frente. Y yo combatí eso, y también combatí las paletas publicitarias. Y podría decir muchas cosas, pero voy a decir solamente 3. La primera es que el alcalde Cornejo, que todavía circula por ahí, exalcalde Cornejo, que instaló las paletas publicitarias y instaló la feria artesanal, se justificaba diciendo que esta feria artesanal y las paletas publicitarias, de las cuales hay una enorme todavía instalada, y hay 21 en todo el parque, que no se mostraron en la exposición de Dino, 21 rodeando la plaza, que es un espacio bastante pequeño. Esas paletas recaudaban dinero para la municipalidad y se usaban para ayudar a las personas de menos recursos. ¿No se le hubiera ocurrido un mejor argumento al Tartufo de Molière para justificar esta vergonzosa y asquerosa utilización del espacio público, que era falsa, porque era mentira, porque no recaudaba, porque no logró demostrar nada? Simplemente se trataba de recaudar para la municipalidad, y no daba cuentas para nada del uso de recursos de ese tipo. En segundo lugar, quiero decir que en la batalla legal administrativa, cuando recurrimos en contra de la municipalidad con la ayuda de un estudiante, a quien quiero recordar en este momento, una especie de José Domingo Gómez Rojas de esa época, que para ganar el sustento vendía sándwiches en el patio de la facultad. Claudio Garrido se llama, lo quiero nombrar. Bueno, pues Claudio Garrido presentó los recursos y descubrimos que el abogado, por las iniciales con que había firmado, que rechazó finalmente las solicitudes que estaban bien fundadas en derecho que hicimos, cuando firmó estos documentos, quedó constancia de quién era, y después descubrimos que le habían ofrecido un cargo muy importante en otra municipalidad y controlaba el mismo grupo político al que estaba conectado el exalcalde Cornejo. O sea, para decirlo en breve, recibió un premio por esta resolución la persona que la firmó. Y en tercer lugar, y aquí quiero decirlo con pena, Dino decía, la facultad se enfrentó, el rector se enfrentó, pero yo quiero contar algo para que quede constancia. En la facultad se produjo un debate interno. Y como yo le mandé algunas cartas al alcalde y otros profesores reclamaron, y en esas cartas usé el membrete de la facultad que pueden usar los profesores, un profesor que no quiero nombrar, que no está entre nosotros aquí, para que no quede... Se quejó frente al decano, porque como yo estaba usando el membrete de la facultad para reclamar de este asunto en la municipalidad, sin que se hubiese acordado una posición unitaria dentro de la facultad. El decano de la época, el profesor Roberto Nahom, no dio curso a esas quejas y a esas molestias, pero ciertamente este profesor y otros profesores que quizás tenían conexiones con el proyecto de la plaza, el proyecto de las paletas publicitarias, siguieron dificultando la posibilidad que encontráramos una posición. Y por eso es una tremenda novedad, y con esto termino, la demanda que se ha presentado por la facultad en contra de las ilegalidades del edificio que se ha construido en Bellavista, porque los tremendos
abusos que se cometieron de construir por sobre lo autorizado, hemos ido a los tribunales y hemos obtenido una orden de suspensión, y eso lo vamos a mantener todo el tiempo que hayamos podido. Y aquí está el espíritu de Gómez Rojas, porque esa demanda que presentamos la firmó el rector, la firmó el presidente del centro de estudiantes de la época, la presidenta, la firmaron la presidenta de la asociación de funcionarios, la firmó quien habla y la firmaron los profesores de las clínicas. O sea, se unió a la facultad en lo que es quizá el único caso en Chile en que se ha logrado paralizar de una manera tan clara un tremendo proyecto inmobiliario de esta envergadura, y espero que eso sea un ejemplo. Perdonen que me haya extendido, pero este tema me quita el sueño, me apasiona, y quería nada más compartirlo con ustedes y sobre todo felicitar a los expositores. También estaba en la demanda la FENAFUCH, y hoy día estamos manejando, tenemos una orden de suspensión que le cuesta millones de dólares a la inmobiliaria que cometió estas ilegalidades. Eso nada más quería decir. Gracias. Bien, pues. Por mor del tiempo, hemos transcurrido ya más de hora. Le agradezco mucho a todos. Fue muy interesante, hubo mucha gente interesada. No hay preguntas. Esperemos que haya otra reunión de cultura en derecho, quizá el próximo año, y quizá no sea ya a través de las pantallas, y podamos vernos de nuevo. Muchas gracias a todos, a Dino Gozzi, Raymond Crave, Gracias a ustedes. a Diana Palomera y Camilo Muchas Marco. gracias por la invitación. En un mundo virtual. Y seguimos mañana, Paula. Eso, mañana tenemos la presentación del libro Subversivo de Nicolás Vidal, que está aquí entre los asistentes, a quien saludamos también. Mañana a las 4 en la presentación del libro, en el mismo link que ya tienen.